Siempre, todos bien atentos y atentas, sin dormirse. Amén. Aleluya. Empuje su espíritu hacia la palabra de Dios. Ahorita no piense en el trabajo, no piense en ninguna otra cosa. Enfóquese en la presencia de la palabra de Dios. Será por el oír y el Espíritu Santo preside la asamblea. Aleluya. Seguimos en estos días de Semana Santa y Pascua. Y una cosa que me llamó la atención fue que por la televisión pasaron reportajes y películas del Señor Jesucristo y sus apóstoles. Y me llamó en específico, mi atención fue dirigida en especial a uno de los apóstoles, porque en uno de esos reportajes me tocó estar en un lugar y la televisión estaba prendida y me quedé allí a ver el reportaje de la vida de Mateo. Yo les recomiendo la vida de Mateo. Vamos a abrir el Evangelio según San Mateo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Vamos a comenzar desde el principio, no en cuanto al capítulo primero, sino lo que es ir al Evangelio de Mateo y conocer los elementos importantes, esenciales de significado de ese escrito. El autor es Mateo. Él era un cobrador de impuestos, lo fue y lo dejó de ser, lo era y lo dejó de ser. Cuando el Señor Jesús lo llamó, fue como si la grandeza hubiera ido por él y lo asaltó literalmente, y Mateo dejó su banquillo de monedas, su mesa de cobrador de impuestos, y siguió a ese joven llamado Jesús. Fue cobrador de impuestos y dejó de serlo. Se convirtió en un seguidor, discípulo. Cuando abrimos el escrito de Mateo, ¿qué estamos leyendo? Se nos hace fácil generalizar por el buen nombre, decir, abre tu Biblia, ábrela, vamos a la Biblia. Mas al abrir Mateo, estamos atendiendo al testimonio de Mateo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo es el autor y su obra es un testimonio para la humanidad. Entonces, estamos atendiendo al testimonio de Mateo, y un testimonio sirve para que otros crean lo que Mateo creyó. Por ello estamos yendo al Evangelio según San Mateo, porque queremos creer como Mateo. Es muy importante este feeling, sentido, que el Espíritu Santo se dé cuenta que nosotros, al ir hacia la palabra eterna, queremos
mostrar una humildad, una reverencia, una actitud que es buscadora. ¿Qué hay? ¿Qué estoy tocando? ¿Qué estoy leyendo? ¿Por qué hay un nombre en las páginas y se repite en cada capítulo? Mateo, Mateo, y le doy vuelta y Mateo, y le vuelvo a dar vuelta y Mateo. Yo puedo ser ese Mateo que me encuentre en las páginas de la Biblia. Ahora, veamos las circunstancias, no la habilidad. La habilidad para escribir y memorizarse y hacer una encuesta de campo y tomar apuntes, no, eso no. Las circunstancias, porque en medio de las circunstancias él creyó, comenzó a creer, comenzó a oír, comenzó a seguir, comenzó a seguir, comenzó a oír, comenzó a creer. Y Mateo no se desapartó del grupo de seguidores, no se desapartó. A veces estoy, a veces no estoy, a veces voy, a veces no voy. Les digo mi decisión en un año porque me están ofreciendo otra cosa. Fueron unas vidas impresionantes. En ese documental de Mateo, narra que Mateo se fue al país que hoy se llama Etiopía, en África. Se fue. Y es muy interesante cómo hubo apóstoles que se fueron muy lejos, a muchos cientos de kilómetros de su lugar de llamamiento. Como irse hasta Etiopía es muy lejos. Se fue. Y es muy interesante darnos cuenta cómo de los 12 apóstoles, hubo apóstoles que siempre anduvieron juntos. Muy interesante esos detallitos. Por ejemplo, Bartolomé y Felipe anduvieron juntos. Muchos otros anduvieron juntos. Para mí eso es muy... Quiero vivir eso. Quiero vivir eso, quiero verlo. Eso de andar juntos, eso de ¿qué es dejar todo? ¿Qué es abandonar una situación, un estatus y seguir? Pero es un seguir creyendo, vivir por lo que uno cree. Se cuenta, se narra en la vida de Mateo que hizo muchos milagros, incluyendo resucitar muertos, muchos milagros. Hagan de cuenta que ustedes estaban viendo al Señor Jesucristo otra vez, igualito. ¿Sabes por qué? Porque la tarea del Espíritu Santo es reproducir a Cristo. Reproducir a Cristo, reproducir a Cristo, reproducir a Cristo en ti como hombre y en ti como mujer. Entonces Mateo, allá en aquel país, igualito que el Señor Jesucristo, oraba igual, predicaba igual, con el mismo poder, con un ánimo de corazón tremendísimo. ¿Y sabes cómo murió este evangelista? Oraba y en uno de esos tiempos de oración, de rodillas, postrado, un enviado por un rey lo mandó a asesinar y le llegó por la espalda y le clavó una espada. Y allí cayó. Allí cayó. Cuando entonces les digo, abran Mateo, muchos ni sabíamos ni cómo murió. O sea, estamos leyendo a alguien que fue sacrificado. No estamos leyendo nomás palabras bonitas a ver si las creo o no. Esto tiene sangre. Esto tiene sangre de creyentes, de seguidores, de hombres de fe, de líderes.
El testimonio viajó hasta nosotros a través de un linaje de sangre y de fe, pero mucho derramamiento de sangre. Y para leer y no creer, eso es terrible de nuestra parte. Mateo explica, o su narrativa es como agarrar una lámpara, encenderla y enfocar la figura de Cristo y darnos una perspectiva de su persona, de su vida, de su obra, de su trabajo, de su ministerio. Entonces, Mateo es un testimonio muy grande. Cada uno de los apóstoles dieron sus vidas. El único que murió por vejez fue Juan, San Juan el apóstol. Entonces, vayamos a Mateo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Podemos hacernos preguntas muy básicas. ¿Y quién lo mandó hasta Etiopía? ¿Y por qué se dejó matar? ¿Y por qué no se dedicó a otra cosa? Y todo lo hacía en su casa. O sea, ¿le queremos bajar a qué? ¿A qué le quiere bajar? ¿A la fe, al amor, al espíritu? ¿A qué le quiere bajar? Yo le quiero subir, usted le quiere bajar. O sea, ¿a qué le quiere bajar con esas preguntas? ¿Y por qué se fue tan lejos? ¿Y por qué se fue solo? ¿Por qué no escogió Hawái o las Islas Canarias? ¿O por qué no? No. ¿Saben? Todo lo que vivió ese apóstol fue por dirección del Espíritu Santo. Dirección del Espíritu Santo. ¿No ven que el Señor Jesús ya se había ido en ascensión y el Espíritu Santo había descendido en él? Entonces la dirección viene desde adentro. Desde adentro, desde adentro. Mateo escribe y dice en el capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entonces, la figura de Jesús sobre un monte alto, lo curioso es que se sienta. Esa acción de sentarse tenía significado, lo podía hacer el rabino y comenzaba a dar cátedra, o sea, podía declarar su mensaje. Vinieron a él sus discípulos y les comenzó a dar el sermón de las bienaventuranzas o el sermón del monte, y es uno de los bloques de enseñanza más exquisitos y más rico en el Nuevo Testamento, y los mayores bloques de enseñanza los tiene Mateo en su escrito. Tiene varios bloques de enseñanza este evangelista. Vamos a adentrarnos en el mensaje buscando cómo Jesús en su palabra comienza a referirse a Dios y lo menciona como Dios, y luego también se refiere a Él como Padre. Dios, Padre. Recuerda que su audiencia o su auditorio son sus discípulos. Me llama la atención cómo el Señor Jesucristo comienza a hablar de Dios como Padre.
Padre, Padre, para que ellos escuchen, los discípulos escuchen que tienen Padre. Para que los discípulos escuchen que tienen Padre. Por eso Jesús en su mensaje comienza a hablar de su Padre y nos dice, llámenle de ustedes, o sea, vuestro, para que sepan sus discípulos que tienen Padre. Y estas palabras son las que vamos a poner en nuestro espíritu y vamos a trabajar sobre ellas. En el versículo 16 dice, bueno, desde el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es la primera mención de la palabra Padre. La mención de la palabra Dios, la primera, la tenemos en el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En el 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Recuerda que en los mensajes anteriores de estos días, fuimos a Mateo 6, Mateo 7, estuvimos hablando de la diferencia de Dios como Padre. Estuvimos hablando sobre casos de idolatría del cristiano. Hoy, después del testimonio biográfico muy breve de Mateo, lo que vamos a estudiar en este mismo evangelio es cómo el Señor Jesucristo en este sermón de las bienaventuranzas reveló la diferencia de su Padre en una forma que derriba todos los argumentos que podamos tener y crea o da confianza o nos permite confiar, nos persuade a creer y nos lleva al conocimiento de la verdad. Mira, Jesucristo comenzó a hablar acerca de Dios. Vamos primero a trabajar esa palabra. Dios la puede decir esa palabra cualquier persona. Se trata de hablar de un ser eterno, inmortal, invisible. Se trata de hablar de un ser superior, Dios. Es una palabra genérica. De hecho, a lo largo de la historia de la humanidad, encontramos que hombres mencionaron la palabra Dios y hablaron el Dios de esto, el Dios de aquello. Crearon figuras de lo que decían. Hicieron una figura de lo que imaginaban y la llamaban Dios. Entonces, llega Jesús y también dice la palabra Dios. ¿Qué te quiere decir eso? Vamos otra vez a recapitular. Desde antes de Jesús, las culturas en las naciones hablaban de sus dioses. Dioses en el sur, dioses en el norte, dioses en el oriente, dioses en el occidente. Los dioses de estas naciones, etc. Había figuras hechas de mano, talladas, obras de artesano. También hacían sacrificios, también miraban hacia lo alto,
también invocaban Dios, Dios, Dios. Llega Jesús y también habla y dice la palabra Dios. Entonces, ¿qué causa eso? ¿Qué te causa a ti eso? A ver. Causa muchos pensamientos, pero vamos a decir algunos. Que también Jesús tiene su Dios. Ese es un pensamiento. También causa que todo el mundo tiene un Dios. Entonces, si nos ponemos a escuchar a la gente de afuera, a la gente internacional de otras naciones, la cabeza se nos va a llenar de muchas creencias, de cómo creen en una divinidad, de cómo llaman a alguien un ser superior, etc. Llega Jesús y comienza a decir la palabra Dios. El asunto es que también comienza a decir la palabra Padre. Y ahí se pone más interesante la cosa. Y lo que vamos a hacer ahorita, aquí en este momento, es ver cómo Jesús creó como una crisis con su enseñanza y presentó a su Padre como el único Dios verdadero. Entonces, la figura de Jesús en la tierra y las enseñanzas de Jesús que relacionaban, hablaban de Dios su Padre, son las que nos ayudan a creer lo que Jesús creyó. Entonces vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cómo le hacemos para estar seguros de que estamos creyendo en el Dios verdadero? ¿Cómo le hace ese Dios para decir que es el verdadero, pero nos debe mostrar diferencias de los otros dioses? La única persona capaz de hablar de ese Dios para ser contundente en cuanto a que Él es verdadero es Jesús. Y vamos a ir al punto en específico. Usted debe creer en un Dios que no nomás sea Dios por dicho de cualquiera, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Ese Dios debe haberle dicho que también quiere ser un padre para usted. Entonces usted está oyendo, como narra Mateo, que Jesús está diciendo que Él es Padre. Entonces usted está diciendo, ok, oigo que Dios también es Padre, pero ¿cómo sé que Él es Padre? Y la única evidencia de que Dios es Padre es el nacimiento de Jesucristo. Si usted me dice a mí, ¿quieres que Dios sea tu Padre? Y si usted me dice a mí, pero tú vas a ser su primer hijo, yo le diría, no, yo no quiero que experimente conmigo. A mí debes demostrarme que tuvo un hijo antes que yo. ¿Y saben quién es ese hijo antes que yo? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, su nacimiento vino a mostrar que Dios es verdadero. Los demás dioses son falsos, ¿saben por qué? Porque no pueden ser padres para nosotros.
Pero ¿saben por qué no pueden ser padres para nosotros? Porque no han podido hacer que les nazca un hijo de mujer que se parezca a nosotros como figura humana y tenga la naturaleza divina, o sea, del ser divino. Mencióneme usted X Dios de X país, de X amigo, de X libro que usted leyó, X Dios, y búsquele a ese Dios si tuvo un hijo humano y divino. No hay. Por eso todos los dioses son falsos. El asunto que estoy tratando de enfocar no es si tú tienes otros dioses, eso ya lo tratamos en servicios anteriores. El asunto es que no dejes de confiar en el verdadero Dios. Ahorita la situación es muy light. Cuando veo la vida de Mateo y todo lo que vivió y a dónde se fue y qué pasó con él y veo su biografía y cómo fue su final, digo, en Mateo veo una vida de Jesús y yo la quiero ver hoy en el 2015 en todos los que se dicen ser cristianos. Entonces, ¿dónde está esa fe? Lo que ha sucedido es de que estamos dejando de confiar, de creer, de tener esperanza. Estamos con menos fe. Entonces, esto está mal. El estado espiritual es crítico, negativo, tendencia negativa, pendiente negativa. Por ello, no solo es eliminar lo falso para decir, ya ves, ya no tengo otros dioses. No, no solo es eso, sino que es confiar plenamente en el Dios verdadero y en su diferencia de otros dioses. Pues Dios es Padre para ti y te lo demuestra porque ya tuvo un hijo y es el Señor Jesucristo. Ya han pasado miles de años y ningún otro Dios ha tenido un hijo. Yo en mis 39 años no sé de otro Dios que haya tenido un hijo. No hay. Que haya nacido de mujer, que tenga forma humana y tenga naturaleza divina. Por eso Jesús, cuando Él hablaba, Él dijo de sí mismo: a mí me envió mi Padre, me hizo nacer. Aleluya. Entonces, en el 16 leímos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo estás sintiendo esto en tu corazón? Padre, ¿está esta palabra? Es tu Dios. ¿Confías en tu Padre? Dice que la gente le va a dar gloria a tu Padre porque tú eres luz. Entonces, Mateo en su vida como discípulo, ¿qué se creyó? Luz. Y entonces, ¿qué nos vamos a creer nosotros? Luz. ¿Pero qué nos andamos creyendo? Sabe. Pero entonces,
Por eso Mateo explica qué dijo Jesús que son sus seguidores, qué dijo Jesús que son sus discípulos. Y ellos creyeron que eso son, que eso fueron, y así vivieron. Entonces, la palabra de Jesús era en ellos como una antorcha porque les vivificaba, dirigía sus vidas. Muchos cristianos, su filosofía es estar bien y luego dicen así con el de arriba. Dudo que sean verdaderos. Le llaman Dios a cualquiera. Creen que cualquiera puede ser padre para ellos y no han checado si son verdaderos. Entonces, nuestra misma situación confunde a mucha gente. Y el Espíritu Santo está sacudiendo la casa y está diciendo estas palabras: el que sea santo, santifíquese más. Santifíquese más. Santifíquese más. El que sea santo, santifíquese más. Porque Jesús dejó un primer linaje de discípulos precioso. Hoy yo no quiero creer para mí mismo que soy un mestizo espiritualmente. No, yo quiero ser de esa descendencia. Yo no busco aceptar que soy cruza de fe o de religión, no. Yo busco ser de esa línea de discípulos, Estos discípulos, déjame decirte qué creían. Creían que Dios era su Padre, punto. Creían que Dios era su Padre. Tú debes estar creyendo así, igualito que Mateo. Cree que Dios es tu Padre. Y puedes argumentar por qué es tu Padre, porque Él sí tuvo un hijo antes que tú. Y lo que hace el Espíritu Santo es darle hermanos a Jesús. Y los hermanos de Jesús son espirituales. Es el mismo espíritu del primero. Es la misma sangre del primero. Es la misma palabra del primero. Es la misma vida del primero. Es la misma naturaleza que el primero. Somos como Jesús después de Jesús. Aleluya. Entonces, Jesús explicó cómo es su Padre. Se los está diciendo a los discípulos, presentándoles la primera doctrina. ¿Saben cuál es la primera doctrina que oye un discípulo? Que tiene Padre. Esa es la primera doctrina. La que oye un discípulo, que tiene Padre. ¿Saben cuál es la primera doctrina que oye un discípulo? Mateo 5, 6 y 7. ¿Cómo es su Padre? ¿Cómo es su Padre? Porque lo primero que nos retira, lo primero que nos renueva el Espíritu Santo con la palabra de Cristo es la mentalidad gentil. Y la mentalidad gentil es sin Padre. Esa es la mentalidad con la cual más batallamos, la mentalidad gentil. Sin Padre. Y entonces encontramos a muchos cristianos que piensan: Dios no me oye, Dios no me ama, Dios no me ayuda, Dios no está conmigo. Esa es una mentalidad gentil. Porque Mateo dio testimonio de que Dios es Padre porque oyó a Jesús decir que es Padre.
Ahora, concluyo con lo siguiente. Lee el Evangelio de Mateo y siempre relaciona la figura de Jesús con sus mensajes donde Él habló la palabra Dios. Siempre allí trata de hacer esa relación, la palabra Dios. Para que tengas una idea de la vida de ese enviado, de ese hijo, con la palabra Jesús y Dios. Al final de leer te vas a dar cuenta de lo siguiente. Te vas a dar cuenta de cómo Dios fue para con Jesús. ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo fue cercanía, relación, disfrute, de arriba hacia abajo? Jesús hablaba y ahí mostraba su relación con Dios. Y también te vas a dar cuenta cómo fue Jesús. Pero préstale atención a cómo fue su Padre hacia con Él. Su Padre siendo invisible, su Padre estando en los cielos, pero la figura del Hijo hablando de papá, hablando de papá, hablando de papá. Es la primera doctrina para un discípulo que tiene Padre. Bueno, todo esto es para llevarte a este punto. Si tú eres como Jesús, vas a encontrar que Dios se comportará igualito contigo como se comportó con su Hijo Jesús. Porque si tú no eres como Jesús, no esperes que Dios se comporte igual como se comportó con Jesús. ¿Estás entendiendo? ¿Estás viendo ese sentido? Ese es nuestro problema. Queremos que Dios se comporte igualito como se comportó con Jesús, sin nosotros comportarnos igualito como Jesús. La única figura de hijo y de hermano que Dios entiende y conoce es la de su Hijo Jesús. No hay otra figura. Nosotros no somos versiones de hermanos, versiones de hijos, no somos mutaciones, no somos de otro gen, no. Recuerda que se nos habló que somos un cuerpo. Ese es el único que acepta papá. Si yo intento ser alguien que yo me la quiero dar de diferente que Jesús, de más moderno en el sentido cualquiera, legalista, liberal, modernista, si quiero hacer combinaciones de lo espiritual más esto, más lo otro, y tú crees que Dios se va a comportar contigo como lo fue con Jesús, no va a ser eso cierto ni va a ser posible. La relación de comportamiento que Dios mostró con el primer hijo, dice la Escritura que no cambiará, porque el hijo también no cambiará. Porque dice la Escritura que el hijo es el mismo. Ustedes son el hijo, deben ser los mismos, que no cambien. El hijo es el mismo ayer, nosotros no somos del ayer, hoy eso somos nosotros y por siempre. Entonces los hijos no cambiamos en el sentido espiritual, porque el Padre no cambia. Pero si yo me quiero creer de otra religión, de otro credo, los ampliados, los reformados, los conservadores, los esto y los otros,
entonces me salgo de la forma escritural que hablaron los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles creyeron que el Hijo no cambia. Jesucristo es el mismo, Jesucristo es el Hijo, es el mismo. Y ahí está la figura de la iglesia y de todos los hijos. Ayer, estos son los de ayer, hoy y los de mañana. No hay cambios en nosotros en el sentido de bajarle, subirle, o sea, en el sentido de ser de otra rama, en el sentido de criticar a Mateo. ¿Y por qué orabas? ¿Y por qué te fuiste tan lejos? ¿Y por qué diste tu vida? ¿Y no podías dar monedas en lugar de dar tu vida? ¿O por qué? Y caray, calmados. No. Es que queremos ver a Dios Padre en el mismo sentido como se mostró al primer hijo. Entonces que los hijos sean los mismos de ayer, de hoy y de por siempre. Amén. Eso es lo verdadero. Por ello, mira a los apóstoles. Resuelve en estos días de vacaciones esta pregunta: ¿qué aprendo de los 12 apóstoles? ¿Qué aprendo de los 12 apóstoles? ¿Qué aprendo de los 12 apóstoles? Aleluya. Ve sus documentales, compra sus videos, búscalos, bájalos por internet, hasta que los tengas, hasta que te sepas la vida biográfica de todos. Sepas hasta dónde se fueron, cómo murieron, qué milagros hicieron. Y te doy un premio. Es que necesito animarlos, porque sí, Jesús habló de que Él como hijo no iba a cambiar. No iba a cambiar. Así que por eso los hijos dicen que su padre no cambia, porque los hijos se mantienen en la misma línea de Jesús de Nazaret. Amén. Mateo 6:33: busquen primeramente el reino de papá, Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso lo dijo Jesús y así lo escribió Mateo. Y eso creyó Mateo en Etiopía. Y eso es para que usted lo crea en México o a donde se vaya. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios nuestro Padre. Sí es papá, sí es papá. Ya le hicimos la prueba. Sí tuvo un hijo. Así que sí es padre. Aleluya. Dele gracias a su Padre Celestial. Te damos gracias porque también somos hijos. También tienes hijas. Aleluya. Que hiciste una gran familia. Que hiciste hermanos para Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Queremos ver a Jesús otra vez en estos hermanos. Queremos ver a Jesús otra vez en Doris. Queremos otra vez ver a Jesús en Cornelio, en Elba, en Alejandro. Queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús otra vez, así como lo conocimos en la vida de Mateo. Así, porque Jesús es el mismo, ayer, hoy y mañana. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, estamos haciendo unas declaraciones cada persona. Dígale a su Padre Celestial, hágale una declaración de lo que Él le dijo hoy, de lo que Él le habló, de lo que el Espíritu Santo le trajo a su corazón.
yo le quiero decir, no tengo otro Padre. Tú eres mi verdadero. No tengo otro Dios. Tú eres mi verdadero. No tengo otro Padre. No tengo otro Dios. Y Señor, mi mentalidad la renuevas con tu palabra. La primera doctrina para un discípulo es que tiene Padre, que ya no va a usar la mentalidad gentil, ya no va a usar la mentalidad pagana, idólatra, que esa no sirve. Vamos a usar la mentalidad de hijo. Gracias, Señor. Tú estás cambiando la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de vivir. Gracias, oh Señor. Gracias, Señor. Que veamos otra vez a Jesús en Daniel, en Araceli, en Elías, en Alexia. Que veamos otra vez a Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Esa es la esperanza confiable. Esperanza confiable. En el nombre de Jesús. Gracias por el testimonio que le diste a Mateo. Gracias por Mateo. Gracias por Mateo. Gracias por Mateo. Porque estamos creyendo en el mismo modo lo que él creyó. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Y decimos amén.